respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepa, oh Rey, que hoy no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que han levantado. Entonces el rey Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que se calentase el horno de fuego 7 veces más de lo acostumbrado. O sea, que estaba tan lleno de ira, tan lleno de coraje. Dice que el rey se distorsionó su físico. No solamente se turbó, dice que su físico se descontroló. ¿Por qué? Porque el Dios de hablar firme y seguro. Yo no lo voy a hacer. Ni me voy a mostrar ante ti, ni me voy a mostrar ante el Dios de oro ese que ha levantado. Y yo soy el Dios que le sirve, me va a librar del horno de fuego, y me va a librar de tu mano, y me va a librar de todo lo que tú pongas delante de mí. Es lo que le estaba diciendo. Quiere decir que ellos le estaban haciendo un reto al rey. No era un reto cualquiera, era un reto que era de vida o de muerte. Pero muchas veces nosotros no creemos que tenemos ese Dios tan poderoso que aún entre la vida y la muerte puede estar con nosotros. A veces decimos, ay, pero empezamos con la duda. ¿Y si Dios no lo hace? ¿Y si pasa algo? ¿Y si me bota el jefe? ¿Y después qué voy a hacer? ¿Y si me quedo sin trabajo? ¿Y esto? ¿Y lo otro? Y agradamos más al hombre que a Dios. Todavía tú no conoces a Dios que tú le sirves. Todavía no lo conoces. Aunque la providencia de Dios había establecido a Nabucodonosor como gobernante poderoso de aquella época. Si usted lee los versículos anteriores, quien puso en alto este rey fue Dios. Fue el mismo Dios. Por eso es que dicen que Dios pone reyes y quita reyes. Pero según Dios lo pone, lo va a como una paloma. Este rey tenía un poder tan grande que dice que llegó a ser bien poderoso. Los que no han leído Daniel, para contarle la historia, en los capítulos anteriores dice cómo fue que Dios exaltó a este rey. Dios lo puso como un gobernante más poderoso de aquella época. Y le había concedido grandes privilegios a este rey. Pero tuvo un problema. Quiso poner una estatua antes que a Dios. Un hombre que estaba viendo lo que Dios había hecho. Y sabía que el Dios de estos hombres era el que le había dado el privilegio. Y nosotros también lo sabemos, que el Dios que tenemos es el que nos ha puesto en el lugar que estamos. Pero a veces se nos olvida. La codicia, la avaricia, el yo soy, el yo lo hago, el yo soy el cheche, el yo esto, se nos olvida de que quien te puso ahí fue Dios con un propósito. Amén. Y tú tienes que entender que donde Dios te puso con un propósito. No te puso allí porque tú sabes mucho. No te puso allí porque tienes una cara linda. Te puso allí porque tiene un propósito. Y el día que Él te quiera sacar de ese propósito, te va a sacar y te va a llevar a otro propósito que va a ser un reto más grande. Porque no pienses que Dios te va a sacar de un propósito para ponerte en algo más sencillo. Dios te va a sacar de ese propósito y te va a llevar a un reto peor. Así que tú tienes que estar bien seguro del Dios que tú le sirves. Porque si Dios te puso en un lugar para servirle con un propósito. Y este rey se le olvidó los privilegios que Dios había hecho con él, y se le olvidó que quien lo había puesto era Dios. Dios no iba a permitir que su pueblo hebreo, estos 4 jóvenes, ¿verdad?, incluyendo a Daniel, pero ya Daniel estaba en otra área, estos estaban en los negocios del rey, ya Daniel estaba en otro aspecto. No iba a permitir que ellos le rindieran culto a él o a su Dios. El estatua de oro puede ser que haya sido un efigie de Nabucodonosor o de Bel, uno de los ídolos de Dios, demonio principal de este rey. Dice Dios, demonio, lo explica la Biblia. La otra que trae las explicaciones dice que pudo haber sido una imagen del mismo, o pudo haber sido un Dios que él creó para una adoración,
uno de sus demonios, como decimos nosotros. Pero, exactamente. Pero Dios no iba a permitir que sus hijos se doblegaran ante un demonio. Dios no lo iba a permitir. Y nosotros a veces, Dios no quiere permitir que nosotros nos dobleguemos a gente que no necesariamente tiene que ser una estatua, puede ser situaciones, puede ser gente, puede ser cosas que pasen en la vida, que Dios no quiere que tú te doblegues a eso. Y nosotros, en vez de pedir ayuda a Dios, nos doblegamos a lo que quiere la persona, o a lo que quiere el jefe o la situación. En vez de pararnos frente y decirle, no, Dios a mí no me hizo para eso. Dios no me puso en este lugar para esto. Dios me puso en este lugar con un propósito y yo voy a cumplir el propósito de Dios. ¿Te guste a ti o no te guste? No es fácil. Yo a veces me encuentro en cosas difíciles y yo he tenido que decir, no, esto es así, y es así, y es así. Aunque me eche 20 gente en contra. Pero he tenido que hacerlo porque era, o me pongo de acuerdo con ellos, o sigo siendo como Dios quiere que yo sea. Y a veces no está fácil, pero a veces hay que hacerlo. El firme rechazo de los hebreos al postrarse a la imagen ofrece un ejemplo inspirador que debemos seguir todos los creyentes. Esto no es solamente para esos muchachos hebreos, esto es para usted, para mí, para los hebreos, para los judíos, para todos los que están bajo el regimiento de Dios. Esto no es solamente para ellos, debe ser un ejemplo para nosotros los creyentes. Hombres que estuvieron dispuestos a morir. Pero si usted le dice, ¿usted muere por Cristo ahora mismo? A William Crispin. Que muera otro, ese no lo voy a hacer yo. Que la historia le escriba a otro, pero ese no lo voy a hacer yo. Es difícil, pero a veces Dios nos pide retos que estamos bien comprometidos y es para probarnos a ver cuán comprometidos nosotros estamos con Dios y con la palabra. Y tú tienes que decidir, ¿lo hago? ¿No lo hago? Digo que sí, digo que no. Es bien difícil, pero tú tienes que decidir. Tienes que tomar decisiones correctas. Satanás, como el Dios de este siglo, muchas veces usa apariencias a través de las cuales nos busca para intimidarnos y seducir a los creyentes para que se postren a espíritus inmundos, placeres o cosas que dirigen este mundo. El enemigo se puede vestir, ver como el camaleón, se puede cambiar de muchas formas para seducirte a ti, a que tú te sometas a lo que él quiere. A las situaciones, pueden ser espíritus, pueden ser placeres de este mundo. La cuestión es, mira, tú eres el blanco, te tira y te quiere mover como una paloma. Y va a buscar la manera, porque él se va a poner de este color, y si de este color no puede, va a buscar otra cosa, hasta llevarte al punto de que tú te constituyas en enemigo de Dios. Porque a él no le conviene que tú seas amigo de Dios. A él le conviene que tú seas enemigo de Dios. Y enemigo de Dios es todo aquel que prefiere al mundo antes que Dios. Eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra. Si usted prefiere estar en el party antes que con Dios, usted es un enemigo de Dios. Si usted prefiere los placeres del mundo antes que estar bajo la voluntad de Dios, usted es un enemigo de Dios. Porque Dios quiere el primado. Dios no quiere ser de segunda ni de tercera. Quiere ser lo primero. Él es el principio y Él es el fin. Entre medio pueden haber muchas cosas, pero ni en el principio ni en el fin va a haber nada, porque es Dios. Y nosotros a veces no sabemos al Dios que le servimos, y las circunstancias nos obligan o nos amedrentan, porque no te obligan, te amedrentan a hacer cosas que no deben hacer. Y nos olvidamos del Dios que le servimos. Y se nos olvidamos de la palabra que decimos muchas veces: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero la decimos de oída. Cuando llega la situación que de verdad tú tienes que poner esa palabra firme, no, la palabra dice que si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Que se levantarán 1000 a mi diestra y caerán 10.000 y a mí no me van a tocar. Cuando nosotros nos paramos firmes en esa palabra
sabemos y conocemos esa palabra y la vivimos, tiene que dejarnos. Va a intentar como el camaleón. Un día va a venir vestido de verde, otro día va a venir vestido de azul, otro día va a venir vestido de ángel, otro día va a convertirse en una persona, otro día va a ser un familiar, otro día va a ser un amigo, y siempre va a estar usando a alguien para hacerte cargo. Pero cuando tú lo conoces y lo identificas, tú le dices: mira papá, aunque te vistas de seda, mono te queda. Porque sí, se viste de seda, se viste de seda. A veces se transforma como supuestamente ángel de luz y viene del mismo infierno. Conoce la palabra, habla bonito. La Biblia lo dice, que el enemigo sabe la palabra y dice que los demonios entran, se sientan, creen y tiemblan. Nosotros tenemos que saber si esto va en contra de lo que dice la palabra. Esto no es de Dios. Por más bonito que sea, por mejor que te lo pinten, por mejor que te hable el hermano, por mejor que sea el jefe, por más buena gente que sea, por cualquier circunstancia, si tú ves que no va de acuerdo con la palabra, no es de Dios. Ahí es que lo podemos medir. Aquí vemos la presencia y protección del Señor junto a los que sufren su testimonio. Los que sufren el testimonio de Dios, la presencia de Dios está conmigo. No te creas que en medio del sufrimiento y la situación, Dios no está. Y Dios está. Dios está. Dice que aquellos hombres fueron echados al horno de fuego. Más adelante, ¿verdad? Para resumir, no seguir leyendo. Y aquel horno fue calentado 7 veces más de lo que se acostumbraba. Dice que los hombres que lo fueron a echar, se quemaron. Imagino que las pestañas se le harían chichapones. Porque estaba calentado 7 veces más de lo que se supone que se calentara. Quiere decir que aquellos tipos fueron echados y ellos dijeron que no, pues. Pues entonces me imagino los amarraron y chucurón para el horno de fuego. Y yo me imagino que ellos dirían: Señor, vamos para el horno, pero tú estás conmigo, aleluya. Señor, me voy a quemar, pero yo sé que tú me vas a proteger. Señor, mira lo que está pasando. Señor, mira mi causa. Señor, tú prometiste, nosotros hemos sido fieles. Yo me imagino que en la mente de esos hombres, cuando ya los estaban amarrando para tirar del horno de fuego, ellos tenían que haber estado clamando a Dios. Pero iban confiados en que sabían el Dios que les servía. Y los tiraron. Y dice que cuando los tiraron, en vez de 3 había 4, porque ahí no estaba Daniel, ahí había 3. Daniel no estaba, eran 4, pero Daniel estaba en otro lugar. 3, los 3 que llamaron. Y le dijeron: no, yo no me voy a postrar, y el Dios que yo le sirvo me va a librar del horno de fuego y de tomar agua. Retaron al rey. Me imagino que el rey, ahora con más rabia los voy a echar, los voy a hacer cantitos, los voy a hacer cuadritos, es más, la ceniza me la voy a comer. Me imagino que eso era lo que pensaba el rey. Pero qué triste cuando Dios piensa otra cosa. Los echaron, había 4. Cuando el rey se acerca a Dios: pero ¿cómo es esto? Que aquí no hay 3, hay 4. Y había uno ahí danzando. Ahí danzaban como los corderitos de la manada. Y era el mismo Dios. Dice que el rey dijo: era como el Hijo del Hombre. Ahí estaba Dios. Aquí vemos cómo la presencia y la protección del Señor está junto a los que sufren su testimonio. La cuarta persona era Dios. Por eso Nabucodonosor expresa como semejante al Hijo de Dios. La figura que había, él reconoció que era algo mayor, que no era cualquier cosa.